Shabbat Shalom. Acabamos de despedir el Shabbat de la fiesta y estamos arrancando con Shabbat de la semana. Y bien, vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos, capítulo 8. Habíamos quedado en el versículo 31 apenas y nos habíamos detenido a analizar el impacto cultural, histórico que causaban las declaraciones polémicas de nuestro Señor en ese momento, porque todo lo que dijo en el versículo 31, como ya quedó registrado en el video anterior, se opone hasta el día de hoy radicalmente, diametralmente a todo lo que el judaísmo rabínico de entonces esperaba y visionaba. Entonces vamos a leer una vez más el verso 31 y seguimos. Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles, después de haber hecho milagros, después de haber expulsado demonios, después de haber perdonado pecados, después de haber sanado enfermos, después de haber multiplicado el pan, después de haber atravesado el mar. ¿Qué no hizo? Maravillas. Todos los 8 capítulos están llenos de maravillas. Hemos aprendido en los 8 capítulos que Yehoshua es Hashem, es Dios, ¿verdad? Y ahora mire lo que viene a decir, que es un frenón psicológico a todos los que lo estaban rodeando. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, al heredero del reino de Dios, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y para terminar, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto es una declaración potente. De lo que menos tolera el judaísmo el día de hoy es que Mashiach tuviera que morir. ¿Ya? Eso sí no lo tolera. No le cabe en la cabeza. Y eso que el judaísmo todos los días, en la oración de las 18 bendiciones, repite: bendito eres tú, Adonai, que resucitas a los muertos. Todos los días. ¿Ya? En la mañana y en la tarde. ¿Ya? 3 veces al día lo repite. Bendito eres tú, Adonai, que resucitas a los muertos. Pero le cuesta trabajo creer que sea capaz de resucitar a Mashiach. Es como un golpe al ego, al orgullo, algo así. Esto de que Mashiach tenga que morir. Porque de alguna manera Mashiach vino a ser a la mente judía algo así como el super judío, como el Superman. Y de hecho la serie Superman es una serie plagiada de la idea mesiánica de Jesús. La mamá de Superman se llama María en la versión original. ¿Ya? Fíjense ustedes parecidos. Siendo este entonces el superhéroe, el super judío esperado por todas las generaciones, que vengan a matarlo, suena decepcionante. ¿Ya? Que tenga que morir. Pero más asombroso para nosotros hoy es la negativa a aceptar que resucite. ¿Ya? Y fíjense a dónde ha llegado esto, que el judaísmo se terminó inventando, como ya les señalaba anteriormente, este tema de los 2 Mashiach, que Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Eso es tardío y es una apología para tratar de calmar los ánimos. Entonces, bueno, sí, es evidente, sí, eso es como contundente, negarlo sería ya como demasiado. Pero bueno, el que murió es el de los gentiles, y ese murió, ese no resucitó. Y el que viene es otro, que es el Ben David. Entonces han llegado algunos círculos del judaísmo a proponer la existencia de 2 Mashiach. ¿Ya? Uno que vino y murió, y otro que va a venir del cielo. Claro, entonces por eso, adelantando un poquito a lo que dice otra parte del Evangelio, cuando a Jesús le preguntaron, él les preguntó a los escribas y fariseos: bueno, ¿de quién dicen ustedes que es Mashiach hijo? Y ellos dijeron: de David. ¿Por qué David le llamó Señor? Sí es hijo. ¿Por qué llamó Señor? Porque está escrito: le digo a Adonai, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y todo el mundo en Israel sabía que ese era un salmo mesiánico.
¿ya? Inclusive Rashi, en la Edad Media, lo ratificó y dice que ese salmo sí se refiere al Mesías. Pero no pueden engranar como que si es hijo le llama Señor. ¿Ya? Muy bien. Entonces fíjense, mira lo que dice el 32. Esto les decía claramente, o sea, no se lo dijo por parábola ni por figuras. Hey, voy a morir. Literal. Esto no es una parábola. Voy a morir. Pero ya habíamos revisado en la última clase de Marcos, en Juan 12 le salen refutando y dice, oye, pero nosotros hemos escuchado de la ley, ¿ya? Fíjense que no dijeron está escrito. Cuando dice hemos escuchado significa la interpretación. Hemos escuchado de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que vas a morir? ¿Quién es ese hijo de hombre? Porque el que nosotros creemos no muere. Fíjate tú la negativa y la resistencia a la idea de que tenía que morir. No puede morir, no puede morir, no puede morir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces fíjense ustedes, es importante aquí prepararnos un poco. Y por eso yo he venido insistiendo muchísimo y los hermanos del mundo están dando testimonio de eso. De los pocos que estamos afianzando y recalcando la divinidad del Mesías. ¿Por qué? Uno de los grandes argumentos que usa el judaísmo contra un Jesús hombre, humano, es precisamente lo que dice el Salmo y otras partes de la Escritura. No puede el hombre redimir a su hermano. Si estuvieran 3 varones sobre la tierra, Job, Daniel y Noé, solo ellos 3 por su justicia se salvarían. No podrían salvar ni a su hijo, ni a su esposa, ni a nadie. ¿Ya? Hipotéticamente hablando. Entonces, para el judaísmo es claro que un hombre pecador no puede redimir a otro pecador. ¿Ya? Y hay una página que se llama Ora Haimet que se ha dedicado infantilmente sin argumentos. Yo les decía que me habían bloqueado, porque entonces yo vine y les puse los comentarios del Talmud, donde sí se relacionaba Isaías 53 con Mashiach, y me bloquearon. ¿Ya? Porque no les conviene. ¿Ya? Es que hasta ahora el cristianismo se ha quedado a la defensiva y recibiendo ataques y ataques y no se prepara para atacar. ¿Ya? Vaya a la fuente, métase y atáquelos también. Porque ellos lo que dicen, la mayoría de las cosas que dicen son mentiras, son deshonestos. ¿Ya? Porque están en sus fuentes y las tapan, las niegan. Claro, ¿no? Las niegan, las ocultan, porque no les conviene. ¿Ya? Sanedrín 98b, el Talmud de Babilonia, dice claramente que Isaías 53 se aplica a Mashiach. ¿Cómo es que un rabino de hoy o el judaísmo de hoy va a decir que no? Entonces está desconociendo el Talmud. Entonces, ¿a quién le creemos, verdad? Eso ustedes. Cuando usted se le mete en el patio, tiembla. Tiene que temblar. Es que ellos dicen que Isaías 53 no es. Por eso, va a creer usted, pero son deshonestos porque el Talmud de Babilonia sí lo dice. Sí lo reconoce. Sí lo reconoce. ¿Ya? Sí lo reconoce. Y están hablando precisamente de los nombres de Mashiach. ¿Cómo es su nombre? Entonces los rabinos empezaban a decir nombres. No, él se llama Menahem, el consolador, porque está escrito, yo los consolaré. No, él se llama Hidra de Beit Rabá en arameo, que significa el leproso del Sanedrín, de la casa del rabí. ¿Por qué? Porque está escrito, él llevó nuestras iniquidades, el castigo de nuestra pago es sobre él. Está citando Isaías. Y curiosamente lo llama el leproso del Sanedrín. Fíjate tú. El leproso de la casa del rabino. Hidra de Beit Rabá. El leproso De la casa del rabino o del Sanedrín. Hidra de Beit Rabá. ¿Y por qué rabí? Por eso, Rabá es la escuela. No, pero tú dices el leproso de la casa del rabí. Sí. Falta que dijera el leproso de la casa. No, pero es que acuérdate que casa del rabino es la escuela. El Beyab o Beirab se llama la escuela. A la escuela donde se estudiaba. Una yeshiva, exactamente. Antes la yeshiva se llamaba Beirab, la casa del rabino. Sino que después se formó en yeshiva. Entonces fíjense,
todo esto es importante, tener claro por qué hay que defender la idea de que Yahushua es divino, que no puede ser hombre. Porque cualquiera viene y lo embolata con 2 o 3 versículos y mira, pero si es hombre entonces no puede hacer esto. Si es hombre no se cumple esto. Si es hombre no pasa esto. Y es algo que muy pocos han indagado o expuesto. Otra razón poderosa por la que Mashiach no puede ser humano es porque sobre Jeconías recae una maldición que se transmitiría humanamente y no podría sentarse en el trono de David. ¿Sí la conocen? Vamos a leerla, está en Jeremías. ¿Jeremías qué? Ya les digo, vamos a buscarlo en Jeremías. Dice, sobre este hombre Conías lo menciona en el libro de Jeremías. Hombre impío, de su descendencia no habrá nadie que se siente en el trono de David. Así lo dice. ¿Ya? Entonces, por esa otra razón no puede ser humano, porque entonces heredaría esa maldición. Ya les digo. Isaías. No, en Jeremías. No, Conías. Busquen Conías. Aquí está. Un momento. Ya, un momento. Sí, un momento. Ahí se raya. 28. ¿Qué dice, Lelo, por favor? 22-28. Jeremías 22-28. ¿Qué dice? ¿Es algún trazo despreciable el robo de individuos Conías? Sigue. Quizás un objeto sin interés, pues entonces, porque ha sido arrojado a sus errores. Y escuchándola a una tierra que no conocía, tierra, oye la palabra del Señor, así dice el Señor. Inscribid a este hombre, sin hijos, un fracasado en la vida, porque ninguno de su descendencia tendrá la suerte de sentarse en el trono de David y de ser jamás Señor en Judá. ¿Qué tal? Dura la palabra. Ninguno de su descendencia se va a sentar en el trono de David ni en Judá. Jeconías es ascendiente de Jesús. Ascendiente. Según la carne sería ascendiente. ¿Ya? Vamos a buscarlo en Mateo. Busquen Mateo capítulo 1. Busquen ahí en la segunda, en la deportación a Babilonia aparece, porque miren, tengo que explicarles esto. Conías es el mismo Jeconías que sale en la Biblia. Lo que pasa es que en la Biblia el mismo nombre se hace de 3 formas distintas. En algunos libros aparece Jehoiakim. Cuando ustedes vean el rey Jehoiakim, ¿de acuerdo? Jehoiakim es igual a decir Yehon-Yahu. Y es lo mismo decir en forma corta con el Yahu. Es el mismo nombre. ¿Ya? Entonces aquí tenemos Jehoiakim, salió en español Joaquín. De aquí salió Jeconías. Y de aquí salió Conías. Es el que sale ahí, ¿verdad? Bueno. Ese es el mismo nombre. Solo que aquí ocurre un caso de lo que en español llamamos palindromía. La palindromía es cuando usted lee un nombre, una palabra al revés. Por ejemplo, Roma, amor. ¿Ya? Entonces en hebreo pasa eso con los nombres. Muchos nombres se leen al revés. Por ejemplo, en un lugar de la Biblia, el papá de Betsabé se llamaba Eliam y en otro pasaje se llama Amiel.
Entonces es el mismo nombre pero leído al revés. Entonces aquí Joaquín o Joacín, creo que es Joaquín. Joacín. Bueno, Joaquín, Jeconías y Conías es el mismo personaje. ¿Qué dice entonces? Vamos a leer de nuevo ese último versículo que leíste sobre la maldición que tiene. Preste mucha atención a esa palabra dura. Jeremías 22, 28. Pero el último fue el 30. Bueno, el 30, lee el 30. Preste mucha atención a lo que dice. Así dice el Señor: instigué a este hombre, un sin hijos, un fracasado en la vida, porque ninguno de su descendencia tendrá la suerte de sentarse en el trono de David y ser jamás señor de Israel. Fíjense ustedes, ninguno de su descendencia. El trono de David significa reinar sobre las 12 tribus. ¿Ya? Y ninguno de su descendencia, según la carne, puede sentarse jamás. ¿Ya? Quiere decir que con ese versículo Dios canceló, según la carne, la descendencia de David. ¿Me explico? Según la carne no puede ser ninguno de la descendencia de David, porque este es el último descendiente de David. Eso no es lo mismo. Claro, Jeconías es el último, vamos a leerlo en Mateo. Mateo 1:11, ¿verdad? Sí. Uno de la casa de David. De la descendencia de Jeconías, que era el que llevaba la simiente. Real. No, pero es Jeconías de la simiente de David. Claro, real. Entonces ya Dios con eso lo está cancelando. Pero Jeconías dice que Mateo, la ¿qué? tierra y Por eso. Sofía y los Jacobos. Por eso, Pero eso es contradictorio porque siempre hemos visto que es de la descendencia de David. no, es que esa es la idea que ha quedado. Por eso es que estoy demostrando hoy con este verso que no se puede esperar un Jesús humano según la carne, porque según la carne todos quedaron mochados. No se pueden sentar en el trono de David. Nadie, ninguno de la descendencia de Jeconías se puede sentar en el trono de Eso David. me llama mucho la atención en los Apocalipsis cuando digo que no había ni el cielo ni la tierra Claro. que desatara los rollos. Así es, Y el único digno Fue que él. se halló fue él. así es, Ya, todos estamos bajo maldición. así es. Pero es que a mí más me llama la atención porque todo el tiempo es de la descendencia de David. Sí. Es de ahí y 50 versículos Sí, más de la es que él se la descendencia de prometió, David. ojo, Por no eso. se la está quitando ni la está. Claro, no se está trasladando a otra tribu. Le está quitando el reino nada más. Le está diciendo básicamente, hey, según la carne, no va a volver a haber un rey sobre las 12 tribus, sino Mashiach. Y Mashiach no puede ser humano, porque entonces heredaría esa maldición. Y no se podría sentar sobre el trono por cuanto sería simiente de Y Jeconías. entonces, ¿dónde quedan las promesas de 1 Corintios que le hacen de la descendencia? David Por de la raíz eso. de Isaí y todo Por eso. eso, pero es que al fin y al cabo, Mashiach no desciende de la carne, es lo que estoy puntualizando. Él es adoptado. Por ejemplo, Menashe y Efraín no son hijos de Jacob, fueron adoptados y cuentan como tribu de Israel. Así es. Míos son. Míos son, así lo digo. Mashiach es adoptado como descendiente de David, pero no es hijo de David. Ah, que son dos temas diferentes. Una cosa es que no sea hijo y otra cosa Ah, es correcto. que sí de Una la cosa, descendencia. aquí lo he dicho, una cosa es ser descendiente y otra es ser hijo. Mashiach por derecho propio es hijo, es decir, heredero. Los demás, descendientes. Entonces ninguno de la descendencia de David era meritorio de volverse a sentar en el trono. ¿Ya? Pero en Crónica dice de tu descendencia no faltará varón en tu trono. Bueno, pero fíjate tú quién es la simiente, porque aparece Zera. Zera, y Pablo te dijo, la simiente del Mesías. Ya. Será siempre Mashiach. Claro, entonces todos los lugares, lo que pasa el problema en español que te traducen descendencia. Tu descendencia, entonces se imaginan a la multiplicidad física. Y eso no está hablando la Torah. La Torah siempre, en todo tiempo, habla de la simiente. Simiente y Pablo Pero que eso ratifica singular. pareciera que fuera otro discurso totalmente. Mira. Porque si no es descendiente ya estamos No es, no es Y descendiente. me gusta eso. No porque- necesariamente, no necesitaba ser descendiente para ser hijo. Como caso de, repito, En Gálatas. Efraín y Manashe no son descendientes de Jacob, pero son hijos de él. ¿Me explico? Pero mira Crónica dice, no faltará varón en tu Sí, trono. pero vamos a ver, por ejemplo, mire el Salmo 89.
Salmo 89, por ejemplo. Versículo, vamos a leer el 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Imagínense, ¿89 qué? ahora mira el 36, lea el 36. ¿89 qué? El 89, 36. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Ahí está. Fíjense ustedes, 89. miren, Ojo, su simiente. su simiente. Ojo, definitivamente el Evangelio es el que revela todo. Claro. Porque Pablo habló gramaticalmente. Así es. Ojo, no es plural, sino Singular. Entonces la simiente siempre se tiene que entender como uno. Uno Se está solo. hablando de una simiente, pero nadie sabe quién era. Es correcto. No había la promesa claridad. es uno, Mire, el Salmo no 89. de gente. El Salmo 89 lo dice claramente. Miren que ahí aparece la palabra Zera, ¿En dónde? el 36. Y su descendencia, siempre traducen descendencia. Claro, ese ese es el problema, que ponen descendencia. Y lo correcto es. Zera. Será. Dice, mira lo que dice. Su simiente. Zar'o, dice en hebreo. Su simiente. Zar'o leolam yihye vechis'o kashemesh negdi. Traduce. Ya lo voy a poner. Su simiente, que no es descendencia, es su simiente. En hebreo dice, Zar'o yihye leolam. Esa es una contundente. Su simiente, que es la misma palabra que sale en Génesis allá. Zera, La promesa. Zera, la promesa. Zar'o será. Yeye, Leolam, por tiempo escondido. Por tiempo escondido. ¿Y cuál es la diferencia entre simiente y descendencia? Exactamente. La descendencia es todo lo que nace por efecto de la ley de la naturaleza y la reproducción. El ser hijo o ser simiente es de tener derecho a la promesa. ¿Ya? Ser heredero de la promesa. ¿Cómo reemplaza simiente? ¿Por qué palabra? Zera, simiente. Cera. Claro. Y linaje. No, linaje no. Zera, porque zera es semilla. Escríbela, por favor. Zera es semilla. Zera es semilla. Mire, zera es semilla en hebreo. Eso vemos desde Génesis sale la palabra cuando dice produzca todo árbol simiente. Zera, semilla. No es el esperma, no. No, zera, semilla. ¿Ya? Entonces dice zar'o, Su semilla. su semilla. Entonces el problema es imaginarse que está hablando precisamente de su simiente, ¿ya? De su esperma. Resulta que no. El zera que Pero de viene Dios. es de Dios. Si lo quieres traducir, esperma, bueno, pero de Dios. De Dios. ¿Ya? Su zera de Dios. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces no es, como dice ahí en español, su descendencia. Sí. No, señor. Su descendencia no. Su simiente, la cual es Mashiach, será para siempre. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener O sea que siempre. Dios es el que puso la simiente. Es correcto. Obvio. Así es. Pero no viene de David, No no viene viene de Jeconías. Josías, Espera, pero es que Y de hay. María. Ni de Ni de María, María. ni de José, Pero hay un texto que dice que tanto con la Para que se hija de vaya José convenciendo. como la de María, ambos eran descendientes de David. No, es claro Pero que no. mira, lo repito, tanto el uno como el otro, No, no, con no. las diferencias. Ey, es fácil. María era prima de Elizabeth, y ahí se quedan las hijas de Aarón. ¿Ya? Y la descendencia en la Biblia siempre fue por el varón, no por la mujer. ¿Ya? ¿Cómo se cree ahora que no Claro, entonces el judaísmo es astuto y echó mano de ese dicho, hijo de mi hija no lo es, hijo de mi hija nieto es, algo así. Hijo de mi hijo no lo sé, hijo de mi hija nieto es, algo así. Entonces echan mano de ese refrán, o para asegurarse, nació de una mujer judía. Pero bíblicamente el linaje, la ascendencia, el derecho lo da el padre. ¿Ya? Así como es en la naturaleza, el padre es el que determina el sexo del hijo. ¿Ya?
Si aporta X o aporta Y, solo decide el varón. Y ¿Ya? José no había tenido relaciones con Y José no había tenido relaciones con María, así que no podía ser descendiente de David. Por eso, aún sin haber tenido, ambos venían de casas No, sacerdotales. ambos no. María era levita, eso es claro, porque era de las hijas de Aarón. Ya. Y José también venía José sí era del linaje de David, de David, por eso, o sea que ambos traían línea de tribus. de tribu de genuinas, Israel, de obviamente. tribus de genuidad. Claro, pero ninguno de los dos es padre de él. No, eso está claro. Bueno, entonces cuando dice su simiente, ese es el problema, como lo hemos dicho. A veces de pronto no es ni que la traducción esté mal, de pronto la palabra simiente es adecuada. El problema es que se entiende hoy, ¿ya? Y si ponen descendencia, peor. Se pierde el sentido teológico de la palabra. Eric, entonces la que está citando el hermano Cristian, que es el 89.4, dice aquí, mira a ver José, ¿Sí? que le dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, 89.4, Ajá. para siempre confirmaré tu descendencia. Ah, Ese es simiente. Zera. También es Por eso simiente. fíjate que entonces eso, Zera, ahí dice Zera, ahí no dice descendencia, ahí no dice simiente, no dice Zera. Dice, Adolam Ajin Zareja, Ubaniti Ledor Bador Kisaja. O sea, que a él mismo, o sea, le está hablando a Mashiach. Claro, Y a él mismo está juramentando Claro. que la simiente, esa simiente será para siempre. Así No está es. hablando de los hijos de los David hijos, a él, de los hijos físicos de de los David. hijos físicos de David. Claro, ¿ya? así es. Sino explícitamente de él. Correcto. Como uno Para- que para siempre no gustaría confirmaré. que leyéramos. para siempre Los confirmaré tú. Tu Zera. No diga simiente, o si va a decir simiente, aprenda a decir la cual es Mashiach. Me gustaría que leyéramos Pero nada. que es, entonces ¿qué significa cera si es simiente? Por eso, no, Zera literalmente es semilla. ¿Ya? Semilla. Por eso. Pero no es simiente, semilla. No es Semilla. simiente. Acuérdense, la parábola, por eso es que Jesús hizo como 3 o 4 parábolas sobre el sembrador que salió a sembrar. Pero en hebreo es Azorea Sheyatzal Izroa, es decir, el que salió a pegar la semilla. ¿Explico? Entonces, Zera se refiere a la semillita que bota la fruta, que bota el tomate. Semilla. ¿Ya? Es decir, es una unidad que contiene toda la información genética para preservar esa especie Y que no se divide. y que no es divisible y todo eso. Entonces lo que estamos viendo acá sencillamente es que Dios introdujo, y eso lo dice Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 7. Una pregunta, Eric. Ya, mira, cuando dice, cuando introduce el primogénito en el mundo. Vamos a leerlo, Hebreos 1.7 creo que Él es. introdujo su cera. E introdujo su cera en el mundo. ¿Ya? Su semilla. Pero tampoco es simiente. No es simiente. Porque es que, repito, yo le preguntaría a alguien aquí, ¿qué entiende por simiente? Como una descendencia. Como una descendencia. Si eso es lo Que que... viene Mira, si eso es lo que se entiende cuando se pronuncia la palabra simiente, entonces no se debe traducir simiente. ¿Hebreo qué? ¿Qué dice Hebreos 1.7? No, pero simiente también pertenece. ¿Qué dice? El 6. Cuando introduce el primogénito en el mundo. Leanlo. ¿Hebreo qué? 1.6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, Bien. dice, adórenle todos los ángeles. Ah, ok. Fíjense ustedes. ¿Y qué dice? ¿Qué acabamos de ver en esta fiesta? Que primogénito es Reshit. Principio. ¿Ya? Yo no sé. El Reshit. Entonces en hebreo te está diciendo cuando introduce él el primogénito en el mundo. O sea, no es de esta creación. Dios está introduciendo la simiente que le prometió a Adán Por eso, pero fíjate. y a Jabá, a Eva. Pero para que lo entiendas, el esperma. Hey, piensen en la No, semilla. estamos hablando del contexto Sí, lingüístico es así, en la se medida en entiende que más fácil. siempre hemos, ni siquiera por el lado de la reforma, sino del lado mismo de la Único simiente, esperma que le porque la simiente es la semilla. Por eso, mira que tú me das un significado diferente al que me va hablando. Si para ti simiente es semilla, Claro. entonces hay que entender que es Mashiach. Como Pablo lo dijo categóricamente. La definición de qué es simiente nos la da Pablo en Gálatas. Vamos a buscarlo, Gálatas 3, versículo 14, si mal no recuerdo.
Ahí está la definición de qué es zera, de qué es semilla. Vamos a leerlo. Para que la bendición de Abraham, dice, Ya le digo un momento. 3:14. 3:14. 3:14. Dice, para que la bendición de Abraham llegara por Mashiach, Yehoshua, a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Ruach HaKodesh por medio de la fidelidad. Hermanos, hablo en términos humanos. Aunque un pacto sea de hombre una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Ahora miren, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su zera. descendencia. A su zera, dicen en hebreo, a su zera. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Mashiach. Claro, contundente. Soy contundente, gramaticalmente. Esto es una definición con autoridad bíblica eminente que te manda a reinterpretar y a leer de nuevo toda la Biblia. No dice Sharim. Claro. ¿Ah? Ahí ¿Cómo no es plural dice de Zeraim. ¿Ah? Zeraim. Zeraim. No dice. No dice Zeraim, dice Zera. Entonces, siempre que se hable en singular sobre Zera en términos de promesa, se refiere a Mashiach. Eric, como eso ya hoy lingüísticamente, etimológicamente, la etimología, ¿cierto? Pero para mí simiente es sinónimo de semilla, porque la simiente es lo que surge. El ejemplo sencillo es con agua, algodón y pones una semilla, Ajá. de ahí surge Por eso, la naturaleza. bien. Entonces, para mí, Para ti simiente tiene un buen significado. claro, semilla, en el Perfecto. entendido que ahí surge. Bueno, perfecto. Lo que estamos aclarando es que esa semilla no es de David, ¿ya? Sino del cielo. Eso es lo que hay Yo que creo que se aclarar. está ratificando que la simiente no iba a venir de ninguno de Es ellos, correcto. sino de arriba, Es correcto. del Padre. Sí, No es descendencia humana. es correcto. Ah, No, ¿Por pero qué? para mí eso es claro, por eso no tiene ninguna discusión. No, por eso digo, entonces, Es la literatura lo la que- literatura lo que agranda. Por eso. Porque depende de la línea que tú enfoques, le das una orientación. por eso, pero mira, Depende de la concepción. lo que Lo que estamos, pasa es que estás traduciendo mal. Uno a veces no sabe cuándo es cera y cuándo es lo demás. es correcto. No, Así para- Por pasa. la traducción. Mira, hay en algunas Biblias ponen descendencia, en otras ponen simiente, en otras ponen Ah. semilla. Entonces, hay una desinformación, linaje, etcétera. Con el linaje. Miren, Yo quería por aclarar algo, que Pablo lo que quiere en este pasaje es precisamente mostrar que la simiente es uno solo. así es, Ya Eso que es no todo. viene de Adán ni Eva. es correcto. Ya entiendes. Que más bien fue la promesa que les dio a Que ellos. fue más bien la simiente es la promesa. Ahora, cuando dice le habla a Abraham, le dice y a tu simiente, y en tu simiente serán benditas todas las. Claro. Y ya. cualquiera se imagina que es su descendencia física. Entonces ahí lo han entendido siempre como la descendencia física de Es Abraham. correcto, y está mal. Y está mal. Así es. Entonces lo que está enfatizando es, en esa sola simiente serán bendecidas Así todos es. los gentiles. Así es. O sea, haciendo énfasis en uno, Mashiach. una semilla, una. Mashiach, La cera. es una cera. Dígame, hermano Carlos. Solo una pregunta, por lo menos uno lee la palabra y siempre se da cuenta de que hay algo especial de Dios por conservar al pueblo, al pueblo judío, del cual Ajá. tenía la descendencia, ¿verdad? Si el pueblo, por lo menos en la época de Nuh, hubieran exterminado a todos los judíos, Ajá. estamos hablando de que Dios no necesitaba por lo menos un ser humano. Ujú. Aún así, el Mesías hubiera venido. Claro, claro. Porque es que mira lo que pasó con Moshe. Ahí tenemos un ejemplo claro. Todas las tribus habían pecado a tal nivel que Dios le dijo: Moisés, quítate que yo los borro a toditos y contigo hago un pueblo nuevo. ¿Sí o no? Sí. Lo digo, fíjate tú. Borro a todas las tribus y contigo hago un pueblo nuevo, y así le cumplo a Abraham la cuota que yo le di. Ya, fíjate tú. Ya, porque lo que Dios le interesaba era poner la simiente. En últimas era eso. Exacto. Todo el proyecto de Dios gira en torno en introducir la simiente en este mundo. Sin embargo, quedaría algo como físico aquí en la tierra. Claro, quedaba el mecanismo de introducción, que como yo le he dicho, Adán, el primer Adán, fue prácticamente el chazo para poder introducir la simiente en este mundo. ¿Me explico?
Así de simple. Adán fue el chazo que Dios empleó para meter en el futuro a Mashiach. ¿Ya? Nacido bajo pecado, ¿ya? Nacido como subordinado en este mundo. ¿Ya? Que es lo que traducen bajo la ley, que está mal. No se traducir bajo la ley, sino subordinado, o sea, en forma de siervo. ¿Ya? Pero él viene de arriba. También es como, o sea, Dios usa un pueblo como especie de diccionario, porque el único que podía definirse por lo menos la palabra fidelidad era por medio de esa cultura Así de ese es. pueblo. Entonces, Sí, porque es que todo lo que hizo Israel lo hizo porque Dios lo ideó así. ¿Ya? Un mérito histórico. Claro. Entonces, miren, lo que estamos viendo es que el judaísmo, eso sí no lo menciona ese versículo, ¿ah? El de Jeremías no lo menciona. ¿Ya me explico? ¿Sabe cómo llegué yo a ese versículo irónicamente? Porque hace muchos años atrás un musulmán, fíjate tú, la gente se la pilla. Yo, pero ven acá, él no puede ser Mesías porque mira que hay una maldición sobre Econías. Y yo, oiga, usted tiene toda la razón, pero el problema, ¿sabe? Que es que él no es hijo de David, ¿sabe? Ya, se quedó. Pero ¿cómo así? Venga y le explico. Tic se quedó callado. Pero fíjate tú, qué astucia. Impresionante. Un texto contundente. A los judíos, usted nunca le va a oír mencionar ese versículo. Nunca hablan de Jeremías. Que nunca. A lo que contradicen que Jesús es Mesías, sí hay unos videos de... Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si no es Jesús, no es nadie. Porque dice ninguno de su descendencia. ¿Ya? Ninguno de esa generación de él. O sea, yo creo que Dios cerró hasta ahí para demostrar precisamente que Claro, era humano. no es humano. No podía ser humano. En semejanza de hombre. Claro, vino en semejanza. Es otra cosa, ¿verdad? Pero no humano. Muy bien. Pero perdón, yo quiero agregar algo ahí, porque el tema es, de verdad, que yo este tema lo he leído, créanme que he leído. Ajá. Una de las virtudes que reconoce la reforma y que se le reconoce por otro a la reforma es la virtud de entender a Mashiach como hombre. Bueno, y eso... Pero, fíjate, y leído, créanme que he leído, aún de otros libros, aún de lo tradicional, reconoce la virtud y en textos que dice, vino como hombre, aún en la Biblia destruyo yo tengo, Biblia destruyo, no diga el nombre, habla en muchos textos la virtud de, yo lo leí ayer, lo tengo subrayado y tengo otras cosas aquí, dice, la virtud de ser Dios y de ser hombre, Nada. pero no precisa, de ser hombre, no de en semejanza, que debería decir, ¿cierto? En semejanza. Pero se aclara que puede hacer Eso, el hombre, porque perdón, para decirte. Entonces, lo que quiero decirte, yo lo entiendo, es simplemente es el choque de la concepción epistemológica, es el asunto. La epistemología de la concepción. Claro, la epistemología no es más que el estudio de la ciencia, y si tu abordas una posición, la derramas en todo el texto. Claro, así es. Entonces, yo entiendo el asunto, es cómo ir allá para decir, hey, están equivocados, así no es. Mira, fácil. Yo lo he dicho aquí, hermano, y lo voy a seguir recalcando. Si era humano, era pecador. Ya. Simple. ¿Ya? Si era humano, era pecador y no podía ser pecador. Ya, sencillo. Con ese solo principio, ya se elimina el tema. Si la reforma se gastó hasta el día de hoy 400 años, 500 años, Sí. lo siento, hermano, perdió el tiempo. O sea, ese discurso está obsoleto porque no puede ser humano. Lo estamos viendo de todas las maneras posibles en la Escritura. Cuando introduce el primogénito del mundo, él viene completo. No viene aquí a hacer una unión hipostática del espíritu con carne y Eso no. Ya. Él viene completo de arriba. Sí, esa es otra posición doctrinal. Claro, sí, la unión manifestación hipostática le llaman hipostática. eso. Y de ahí a creer en la encarnación A un es un pasito. paso. Claro. Entonces el Espíritu de Dios, de Jesús vino acá, entonces sí, Se encarnó. mi espíritu también viene de allá arriba. Yo era alguien allá en el cielo y ahora estoy acá. Ángel Una caído. encarnación, los mormones. Ángel caído es lo que es, porque lo único que vienen del cielo aquí a la tierra que hace aquí a sufrir son los ángeles caídos. No existe ni encarnación, ni reencarnación, ni unión hipostática, ni purgatorio, nada de eso. ¿Ya? Lo más común es la encarnación. Claro, encarnación.
Y yo de pronto, Ahora que estás hablando de eso, ¿de dónde venimos? nosotros nacemos aquí. Pero ¿de dónde venimos? No. ¿Cómo así de dónde viene? Salimos aquí. Ajá. Pues sí que salimos aquí, pero ¿dónde salimos? De aquí, de la descendencia, del polvo. Claro. O sea, usted no viene de otra ¿Quién le dio dimensión. vida al polvo? Dios por su palabra. No. De aquí. No, hermano. Lo que pasa es que hay que terminar de darle la estocada final a la creencia de la inmortalidad del alma o del espíritu o de algo así por el estilo, ¿ya? Fíjense que pasa de pronto, no sé si no ha visto las otras clases, pero aquí cuando estudiamos Génesis, vimos que Dios no sopló en la nariz de Adán un espíritu y vivió. Ese está mal traducido, ¿ya? Ahí precisamente lo que se está diciendo es que en el futuro Él introduciría al Nishmat Hayim, que es Mashiach. Entonces, las aves del cielo, los animales, fueron creados y fueron Nefesh Hayah sin necesidad que Dios les soplara ningún aliento. Entonces, Dios sacó al hombre de la tierra, a este hombre, al igual que los otros animales, y fue un Nefesh Hayah sin necesidad de que soplara nada. Entonces, en el hombre no hay ningún alma divina residiendo por allá en lo profundo, ¿ya? Tanto es así que los rabinos del Talmud, siglo I, decían: sé muy humilde en tu forma de ser porque lo que te espera es el gusano. Ya. De hombre no habla de morir. Ya me explico. ¿Sabes de dónde vienes, a dónde vas y delante de quién vas a dar juicio? ¿De dónde vienes? De una gota apestosa. ¿A dónde vas? A un lugar de gusano y lombrices. ¿Delante de quién vas a dar juicio? Delante del Rey de los Reyes, el Santo bendito sea. Entonces, los rabinos del siglo I, eso y que mi espíritu es puro, que mi alma que se puede, que el alma que tú me diste es pura. Todas esas oraciones judías son medievales, hermano. Eso, Aneshama, Shenatata, Li, Tehorai, Beorai. El alma que tú me diste es pura, es prístina, no sé qué. Todo eso es carreta. ¿Ya? Es carreta, hermano. No viene, nuestra conciencia no viene de allá, de la eternidad. Que más bien empezamos a escribir historia en la eternidad cuando nacemos, cuando somos paridos de nuevo. Porque es que ni siquiera el verbo nacer existe en hebreo. En hebreo decimos yo fui parido, no dice yo nací. Decir yo nací es arrogante, ¿sabes? Ya que estás hablando de eso, una pregunta, yo sé que no te Diga. pero yo no me acuerdo cuando Mashiach estaba orando que se transfiguró. Que se metamorfizó. Ajá. Desaparecieron. Nada, ya eso pasamos. De hecho, viene ahorita, no sé más adelante, pero lo vamos a volver a tocar. Allí no se les apareció Moisés y Elías. Dice, a ellos les pareció ver. Por el fuego. Y ¿Verdad que vieron? nadie. Mira que ahí más adelante Sí, dice. les pareció ver algo. Sí, pero fue una visión. Miren que cuando ellos vieron bien, no vieron a más nadie sino a Mashiach. Y aquí habíamos explicado, pero no se preocupe, vamos a volver a pasar por ahí. Sí, yo me acuerdo que te explicaste. Bueno, entonces no es que el espíritu de Elías y de Moisés se les apareció ahí, con unos espectros ahí. No, a ellos les pareció ver. ¿De dónde? Porque escucharon a Mashiach hablando Torah y profecía. Cuando hablaba Torah, está hablando Moshe. Cuando está hablando profecía, está hablando Elías. Resulta que no, todo está en él. Él esconde todos los tesoros de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Acuérdense que aquí yo le enseñé, sabiduría es la Torah, inteligencia es la profecía. Entonces cuando el Colosense dice, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la inteligencia de Dios, está hablando de Moisés y Elías. Moisés y Elías están dentro de Mashiach. Amén. Y lo estoy diciendo muy metafóricamente. ¿Ya? Muy metafóricamente. No es que se le haya metido los espíritus de ellos a él, ¿verdad? Bien, hermano. ¿A qué simiente se refiere entonces cuando dice aquí en Génesis? Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Claro. Fíjense ustedes, de no entender la palabra zera como es, ya, que no necesariamente significa descendencia, muchas teorías han surgido por ahí de que el diablo tiene su propio hijo. ¿Me explico? Que el hijo del diablo, entonces la simiente de Caín, y ahí se acostaron los demonios con nacidos y salió la descendencia del diablo. No, el diablo puede poner su propia ficha sin necesidad que sea hijo de él. ¿Sí? Dios puso aquí la simiente que le prometió a Abraham y no es hijo de Abraham, según la carne. O sea, no es descendencia de Abraham.
Se le cumplió a David, no es descendencia física de David, pero se lo puso. Entonces el diablo también va a ser así. El diablo va a poner su ficha ahí a que se enfrente con Mashiach. Esa simiente de la que está hablando allí es la simiente que Dios le prometió a la humanidad, que es Mashiach. ¿Ya? Entonces la simiente de la mujer, es decir, Porque la que, ella dice de la mujer. por eso, Nacería de mujer. claro, nacería de mujer, por medio de la mujer. Por medio, más bien. ¿Ya? Él le aplastaría la cabeza a la semilla del diablo, a la semilla puesta por el diablo. ¿Ya? Pero la profecía puesta por el diablo no más que el pecado en sí mismo. No, la semilla va a ser el anticristo, que es un personaje que viene y que como ya tal, está. como Algo preparado por el mismo Claro, va a ser una figura porque esta no es una guerra intangible. ¿Dónde puede provenir el de qué raza? Vea, para que un anticristo sea creíble, tiene que ser judío. ¿Ya? Tiene que ser judío. No, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que a luz de hoy los judíos son la cara visible del pueblo de Israel. Si los judíos rechazan a alguien como Mashiach, entonces dicen, entonces ese no es. Si ellos que son de ahí no lo aceptan, entonces ese no es. Entonces a la hora que los judíos proclamen o acepten a una figura pública como Mashiach, todo el mundo alrededor va a decir, entonces ya vi. Si ellos dicen, ese es. Porque mire, seguimos padeciendo del mismo mal que enfermó al judaísmo hasta el día de hoy. La excesiva confianza en los eruditos. La traducción oral. ¿Ya? En la tradición oral. Si el rabino lo dice, eso es así. Entonces, a nivel macro, las naciones dicen, y el cristianismo dice, si los judíos lo dicen, es así. ¿Dicen qué? Que si ese es Mashiach, ese es. Para ellos. Por eso digo, pero vuelvo y te repito, si los judíos llegan a proclamar a alguien como Mashiach, yo te aseguro que una considerable masa de cristianos se va a ir atrás de él. De manera mirar, El mundo entero se va a Claro, reunir. en serio, Va a ser. por eso. en serio, va a ser así. ¿Ya? Y hay doctrinas, inclusive, Por mire, eso es que la Torah dice que mi pueblo se pierde por seguir la vea, por tradición eso del pueblo. Jesús lo dijo. Cuando digan aquí está o allá está, no lo crean. Usted lo tiene que esperar viniendo del cielo. Eso es que desapareció una figura en televisión y lo están mostrando. No, señor, ese no es. Aunque todos los judíos lo aceptaron, no es. Así está el Apocalipsis. No es. Dice que así como será el relámpago en el Del cielo, oriente y se ve del occidente. así será la Dice que el cielo se partirá y se recogerá como la cortina, como un pergamino. O sea, esa venida es algo que no puede hacer ningún David Copperfield por ahí, una ilusión óptica así. Señor, eso es cósmico. ¿Ya? Y es que ni siquiera está hablando de este cielo de nube, está hablando del cielo del universo. ¿Ya? Va a ser partido. Claro, porque Va a venir desde Génesis 33, Jeremías hasta Apocalipsis se habla de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces tiene más sentido, más coherencia. Claro. Lo único que me llama a mí históricamente la atención es lo que tú dices, ¿por qué tiene que ser el judío el referente para que acepten a Mashiach y Bueno, que el se vaya? Por eso te digo. ¿Por qué? Porque Porque si hay una ansiedad en el cristianismo, óigame bien. Hay una ansiedad en el cristianismo de que crean en Mashiach. es correcto. ¿Ya me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se manifieste ese Mashiach falso, lo más seguro es que los cristianos van a creer. Si ellos lo aceptan, entonces, Sí, entonces ese es. ellos también creyeron, Sí, han sí. creído. Ese es. Ese es. Y lo No, que- Es que se tiene que acomodar para ambos. Yo escucho, pero no comparto eso. Porque es que mira, no va a haber ningún filósofo hablando. Hey, a ver, lo que te quiero decir, escuche, lo que te quiero decir en pocas palabras es, no va a ser más creíble un tipo que se aparezca en China diciendo que es el Mesías a un tipo en Israel, con Gedeja y todo. Sí, allá donde ¿Ya? viene todo. Te va a venir todo un coreano a decirte yo soy el Mesías, tú le vas a creer. Eso no, Un hindú. Un hindú, un tibetano, un europeo, todo mono azules así, Un colombiano. un colombiano. ¿Ah? No, hey, no tiene ese referente, no tiene ese abolengo, ese contexto, no lo tiene. ¿Ya? Para que sea creíble, al menos tiene que salir de Israel.
cualquier otro Mesías que salga por ahí, la gente se Tiene ríe. que ser religioso. Y tiene que ser religioso de ahí, de la tierra. Mira, en Siberia hay un tipo que se llama, ¿cómo era? Silvarius, una cosa así. Allá vive en Siberia, refundido por allá. Y dice que es el Mesías y allá vive. ¿Quién le cree? No, nada, es un grupito ahí que vive en una granja por allá en Siberia. Hay un tipo. Aquí en Barranquilla veo una lámpara que era una calle. ¿Dónde me deja este José Luis Jesús Miranda? Sí. Decía que era Dios. ¿Quién le cree a ese tipo? Los locos que son como él, porque Sí, sí. ya. Hay una limpia que Dios tiene la conecta del planeta y no se acuerdan. Hay un tipo que creyó en José Luis. No sabe. Eso es invento judío. Pues miren, viene un británico, anda en pie descalzo allá en Jerusalén y dice que es el Mesías. ¿Quién le va a creer? Ay, entonces, Ya. ¿cómo van a saber cómo va? Cuando él venga, acuérdense, Mateo va a 24. venir Caballo. del cielo. Mateo 24. Cuando venga con sus santos En ángeles. el caballo. Claro, una miriada de ángeles que va a venir, hermano, es un ejército de Sí, Dios. impresionante. Es un acontecimiento. Así que repito, no puede ser Mashiach terrenal ni carnal, no puede venir mostrando credenciales de ningún linaje, de ningún tipo, porque no va a creer, no va a servir, ¿ya? Va a ser engañoso, mentiroso, eso es todo, ¿ya? Entonces por eso les está aquí en este versículo 31, demostrándoles a ellos, mira, ustedes los fariseos le han metido esa historieta de que el Mesías es un superhéroe que nadie lo va a matar, y la realidad es todo lo contrario. Yo aquí en esta primera venida, dice el Mesías, vengo a ser desechado, pisoteado, escupido, humillado, zarandeado, de todo. Daniel 9, 24 al 31. Ahí está. Bueno, Se entonces, le quitará dice, se le quitará la vida a Mashiach, mas no por sí. ahora vamos a ver, eso es otro tema, dejémoslo para allá para No, ese es Apocalipsis. otro tema, pero ahí está la muerte también anunciada. Entonces, mire, él les decía eso claramente. Hey, voy a morir. Soy el Mesías, está bien, voy a morir. ¿Cómo así? Dice, esto decía claro. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Qué atrevimiento, ¿ah? Ay, yo, lo que estás diciendo, tú no puedes decir eso. 32 del libro. Marcos 8:32. No, cállate ese discurso, vamos a perder discípulos, vamos a perder seguidores. Tú no puedes salir diciendo eso, cambia el discurso. ¿Qué le dijo enseguida? Él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Ah? En la de los hombres. Piensen ustedes. ¿Ah? Claro, porque Pedro estaba sintiendo sus intereses amenazados. Así como los de Maús. Hey, nosotros pensamos que él era el que iba a redimir a Israel. Sí. ¿Ya? Por eso dice- ¿Cómo es que puede ser? O sea, creyeron en vano. Se nos aguó el boli. ¿Cómo es que dice? Creyeron en vano. Creyeron, oye, ¿verdad? Poner la mira en las cosas de arriba. Y llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si todavía le quedan ganas, porque aquí no le va a esperar nada bueno. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, ya lo digo, y si yo muero, ustedes vienen detrás. ¿Ya? Fíjate tú. Si al Hijo del Hombre, ¿cómo dice? Ey, es que es impresionante. Yo me imagino a los discípulos todos fascinados. Uy, aquí tenemos al superhéroe. Ahorita va a coger a los romanos y nos va a fumigar con rayo láser así a todito. Y nosotros vamos a ponernos a reinar aquí como los señores. Ey, nada. Yo muero y ustedes me siguen después. Mira lo que dice. Si alguno quiere venir, le quedaron ganas. ¿Ya? Si alguno quiere venir, porque lo que le espera es el madero, hermano. ¿Ya? En pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, deje de lado sus intereses, sus expectativas del mundo color rosa, de que todo hace prosperidad, que ahora sí voy a ser bendecido, que ahora estoy con el Señor. Déjese de eso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Tome su cruz es literal. En ese momento iba a ser literal. Casi todos murieron crucificados. ¿Ya?
y cada uno de nosotros debe estar dispuesto a dar literalmente la vida, porque ahí lo dice, tomen su cruz. Si en el futuro vuelven a poner crucifixiones literales, listo, vamos con gozo al madero. Amén. ¿En serio? Sí, así de sencillo, ¿verdad? ¿Ya? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿De qué vida está hablando? De la vida eterna. Muy bien. Está hablando de la vida eterna. Si alguno cree, ¿verdad?, que va a salvar su vida eterna, ¿cierto?, negándome a mí, lo que en realidad va a hacer es que la va a perder. ¿Ya? Fíjate tú. Y el que pierda su vida en este mundo, la va a hallar en el mundo venidero. Pero la pierda por causa de él. Claro, obviamente por causa de él. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces fíjense, con esto, hermanos, vamos a terminar aquí, ¿ya? Con este abrebocas, porque ya ahorita viene otro tema que va de corrido hacia el capítulo 9 y ya vamos a llegar al tema de la transfiguración, de la metamorfosis, ¿ya? De la metamorfosis. Y entonces, ¿para qué se coloca aquí la genealogía de Jesucristo si él no venía de él? Es para probar que él, mira lo que dice el Evangelio de Mateo, hijo, o sea, heredero de Abraham, hijo de David. O sea que Mashiach vino a cumplir la promesa que le hizo Dios a Abraham y a David. ¿Para qué se coloca la descendencia? Para demostrarle que Dios cumplió su palabra en todo tiempo y que debido a que ninguno de esa descendencia podía ocupar el trono, no perdieran la esperanza, porque él era la simiente prometida. Por eso dice primero, hijo de Abraham, hijo de David. Por encima de todo, por encima de que su descendencia se torciera, por encima de que su descendencia recibiera una maldición, él ante todo viene a cumplir las promesas de Abraham y de David. Así que la descendencia que se dañó no importa, porque igual él no viene de ahí. ¿Ya? Sencillo. Se demostró que él vino a cumplir las promesas. La simiente. La simiente. Prometida. ¿Ya? Entonces, muy bien. Con esto hemos terminado por hoy esta primera parte. Avanzamos un poquito, pero bueno, hicimos un recorrido interesante por el libro, ¿verdad? Muy bien.